Buenas tardes, iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Contentos? Amén. Es siempre un gozo, una alegría estar en la casa del Señor. Hemos escuchado, hemos cantado juntos esta hermosa alabanza al final, ¿verdad? Es hermosa. Dice, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. ¿Qué más? Para que crezcas tú, ¿verdad? En otras palabras, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y eso es algo que el cristiano somos llamados a hacer cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Entregar nuestra voluntad a nuestro Dios. Menguar, disminuir nosotros, nuestros deseos, nuestra agenda que tenemos quizás, y basarnos en la agenda de nuestro Dios. Esa misión que Él tiene, ese propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Su voluntad específica para cada individuo, para cada hijo de Dios, para cada familia, para cada iglesia, ¿verdad? Pero hay algo muy importante, dice, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Y eso nos habla de que nosotros no somos unas ovejitas mansas, ¿verdad? No somos rebeldes. Y muchas veces el Señor, para que nosotros podamos hacer su voluntad, Él tiene que traer pruebas a nuestras vidas, dificultades, circunstancias, para poder quebrantarnos, para poder decir, Señor, aquí estoy. Como cuando le dijo al apóstol Pablo, 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 ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Verdad? Así que el Señor nos da esas pruebas, esas circunstancias, porque Él quiere que nosotros podamos menguar para que Él pueda crecer. Y es por eso que el apóstol Santiago decía que nosotros debemos de regocijarnos, estar con sumo gozo cuando nosotros nos encontramos en esas pruebas, porque esas pruebas vienen para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos madurar, para que nosotros podamos menguar y que Él pueda crecer. Así que le damos gracias a Dios por el ministerio de alabanza. Es un gozo siempre escucharles, verles, la manera como el Señor está orando en sus vidas. Y me regocijo también en la vida de nuestra hermana Itzel, verla crecer en la música, hacerlo solo, sentirse confortable, sentirse que está en la área que el ministerio que el Señor le ha dado. Es un gozo ver a cada cristiano, porque el servicio del Señor no debe ser forzado. El servicio al Señor tiene que venir de un corazón agradecido. Y como mencionó Liana, eso nos da gozo. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No importa las circunstancias en las que estamos, pero ahí seguimos. Porque ya no obramos nosotros. Es el poder de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. Así que mi hermana Itzel, es un gozo siempre verla crecer en el ministerio. Y este es un ejemplo que muchas veces tenemos miedo, tenemos vergüenza, tenemos temor, no queremos servir al Señor, nos sentimos no calificados, nos sentimos que no tenemos habilidades, pero este es un ejemplo que el Señor nos va a equipar. Nos va a dar lo que necesitamos para servirle a Él, no a nosotros. Escúcheme bien, no a nosotros, servirle a Él. Así que yo les invito, mis hermanos, hay muchas áreas
en la iglesia que tú puedes servir al Señor. Así que no tengas miedo. Imagínense, Moisés le dijo, pero ¿por qué me mandas a mí? ¿Qué no has visto a mi hermano Aarón, que habla bastante y bien bonito, bien floreadito, como el hermano Juan, ¿verdad? Y Dios le dijo, no, 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 no. Yo te he elegido a ti, porque sabes que yo voy a hablar a través de ti. Voy a proveer, voy a equiparte. Así que no se sienta, mi hermano, descalificado. Ponga a un lado el temor. El apóstol Pablo nos dice que le dice a Timoteo quizás se sentía como nosotros, temeroso, miedoso. Él dice, el Señor, Timoteo, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Y ese espíritu que Timoteo tuvo es el mismo espíritu que mora en nosotros. Amén. Bueno, volvamos a los negocios. Back to business. Ya nos estamos desviando. Bueno, vamos a continuar con esta hermosa epístola, 1 Corintios capítulo 5. El conocimiento envanece y el amor edifica. Ya estamos en los últimos versículos del capítulo 5. La semana pasada les dije que íbamos a terminar el capítulo 5, no lo pudimos hacer, pero ahora sí lo vamos a terminar, les prometo. ¿Ok? Viviendo nuestra nueva identidad en Cristo Jesús, nuestra identidad. Y comenté sobre esta alabanza porque tiene que ver mucho con lo que estamos estudiando. Si nosotros queremos ser esas luces, esas luminarias, esa sal de la tierra, tenemos que menguar para que Él pueda crecer en nosotros. Tenemos que rendir nuestras vidas, rendir nuestra voluntad y hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Que la gente ya no vea a Julio en su manera de comportarse, de hablar, sino que vea al Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Viviendo nuestra nueva identidad. Y esto es importante porque, como dijimos la semana pasada, el testimonio, Dios nos ha llamado, Dios ha dado una misión muy importante a nosotros, la iglesia, y esa misión es predicar, ir al mundo, a todo lugar, llevar las buenas nuevas de salvación. Pero no podemos llevar las buenas nuevas de salvación si no estamos viviendo, si no estamos menguando y Él creciendo en nuestras vidas. Es imposible. La gente se va a burlar de nosotros. La gente nos va a criticar. La gente nos va a tildar de hipócrita. ¿Se dan cuenta? Tenemos que vivir como hijos de Dios. Tenemos que mostrar la luz del Evangelio en nuestras vidas. Tenemos que ser esa sal que pueda slow down, enlentecer el pecado, la decadencia del pecado de esta sociedad. ¿Amén? Amén. Nos estamos olvidando del español y no aprendemos bien el inglés. Qué ironía, ¿verdad? Muy bien, entonces, la semana pasada dijimos que el apóstol aquí en estos versículos del 9 al 13, él nos va a hablar de una manera clara de tres verdades. La primera verdad que hablamos ayer, la semana pasada, fue que nosotros tenemos que entender nuestra relación con el mundo, la iglesia, los cristianos. Y él nos hace recordar que la iglesia es llamada no a aislarse de la sociedad, que el aislamiento no es la meta, sino que nosotros hemos sido llamados a vivir en el mundo, para poder establecer, para poder construir esos puentes, derribar esas barreras y poder comunicarnos con la gente que vive en necesidad.
que podamos ser la luz y la sal de la tierra. Dijimos que nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 15, Él mismo oró por sus discípulos y por extensión Él oró por nosotros. Qué hermoso. Nuestro Señor Jesucristo oró por ti, mi hermano. Él te tiene en mente. Él se preocupa por nosotros. Y Él dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos aquí en este lugar, no para estar en una vitrina, sino para estar ahí ocupados, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el amigo de pecadores. Él estuvo ahí, en medio de ellos. Él fue el amigo de ellos, de los pecadores. No para hacer el pecado de ellos, pero para desde esa relación de amigos poder mostrar al Padre. Y esa es nuestra labor que tenemos que seguir. Pero hay una segunda verdad. Y esa segunda verdad es que debemos de establecer límites con quienes están dentro de la iglesia. Tenemos que tener cuidado entre nosotros como hijos de Dios dentro de la iglesia. Mira lo que dice el versículo 11. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 11. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, ¿se acuerdan ustedes que aparentemente los hermanos de Corinto habían malentendido al apóstol? Ellos pensaban que el apóstol les había mandado a aislarse, de no tener una relación con todas las personas que tenían pecado, incluyendo a los no creyentes, a los inconversos. Y él dice, más bien, en otras palabras, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose. Yo no los he enviado a que se aíslen de las personas que necesitan. Yo no los he enviado a que se aíslen y que abandonen al enfermo espiritual. Ya sea que fuera fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, y ahí póngale cualquier otro pecado, etcétera, 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 gato, decíamos en Perú. Con el tal ni aún, ¿qué dice? Comáis. Con el tal, con el hermano que está viviendo en pecado voluntario, en un pecado no arrepentido público, con ese hermano, dice, no os juntéis, ni siquiera aún comáis, no tener relación, comunión, ¿verdad? Entonces, después de aclarar, mi hermano, la relación de la iglesia con el mundo, el apóstol en este versículo 11, él pasa a abordar la manera como debemos de conducirnos dentro de la iglesia con los cristianos, con las personas que o profesan ser hijos de Dios. A primera vista quizás pareciera esta declaración que él hace una declaración muy fuerte, muy dura. Y la pregunta que uno se haría es, ¿por qué Pablo diría que hay que apartarse de un hermano creyente que persiste en el pecado? ¿Por qué él nos manda esto, hermano? Yo creo que la razón es que la iglesia está llamada, nuevamente, está llamada a reflejar la santidad de Cristo, de nuestro Señor. Cuando un creyente, mi hermano, vive en una abierta rebelión contra los mandamientos de Dios, sin ninguna señal de arrepentimiento, por supuesto va a dañar el testimonio de la iglesia. El mundo lo va a saber. La iglesia pierde su testimonio.
Y por supuesto, potencialmente, este hermano que vive abiertamente en pecado va a llevar a otros hermanos por mal camino. ¿Verdad? El apóstol, mi hermano, no está llamando a la perfección, sino al arrepentimiento, a esa voluntad de alejarse del pecado y de crecer en santidad. Y esto es importante. Yo quisiera hacer un paréntesis aquí porque esto nos va a ayudar mucho. Muchas veces nosotros leemos un versículo, pero no leemos el contexto de los versículos. Hemos sido llamados a ser santos. Amén. A buscar la santidad de Dios. Pero eso no significa que nosotros seamos perfectos. Mientras estemos en este cuerpo de muerte, mi hermano, nunca llegaremos a la perfección. El apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Y esto es importante entenderlo porque esto nos va a librar, mi hermano, del legalismo. Hay muchas personas que nos hablan de esto. Que tienes que vivir así, que estás pecando, que estás haciendo esto y lo otro, por supuesto. Cuando un hermano vive en pecado abierto y no hay signos de arrepentimiento, pues lo que viene es la disciplina. Pero por otro lado, todos nosotros somos pecadores. Y todos nosotros necesitamos la gracia de nuestro Dios. Por eso es que el apóstol Pablo o el apóstol Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aquel que dice que no ha pecado es mentiroso y hace a nuestro Dios un mentiroso. Van a haber situaciones en las cuales nosotros vamos a fallar, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros va a redarguirnos, va a hablarnos y nos va a llevar al arrepentimiento. Amén. Entonces, cuando hablamos de santidad, estamos hablando de ese deseo de crecer cada día más a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. La manera de hablar, la manera de comportarnos, sea igual, sea semejante a la de nuestro Señor. Esto trae en mi mente lo que el apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Yo creo que es un versículo bien conocido. Él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Imagínense ustedes, el apóstol Pablo dice, no que ya esté en la cima de la perfección, ni que sea perfecto, sino que dice, prosigo, dice, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y eso es lo que estamos hablando. Aquella persona que dice que el Señor vive en su corazón, pero no tiene ese deseo de seguir, de buscar santidad. Hay algo extraño, ¿verdad? Esa persona tiene que revisar, tiene que examinar su corazón. El apóstol Pablo está trazando, mi hermano, una línea clara. Si bien estamos llamados a relacionarnos con los no creyentes, con los incrédulos de este mundo, somos llamados a ser muy cuidadosos con aquellas personas que profesan ser salvos. En otras palabras, los cristianos tenemos que ser muy celosos. El cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, mi hermano, ha sido llamada a santidad. Cuando alguien dice ser seguidor de Cristo, se espera que esa persona, que ese hermano, que esa hermana, viva de una manera diferente a la manera como un inconverso vive. Amén. Cuando alguien dice ser un seguidor de Cristo,
pero vive en pecado voluntario, mi hermano. Está comprometiendo el testimonio de la iglesia. Está desviando a otros. Está confundiendo a otras personas lo que significa seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso, la disciplina dentro de la iglesia es muy importante. Todos nosotros, como hijos de Dios, hemos sido llamados a santidad. Y la única forma como vamos a alcanzar al mundo es precisamente a través de nuestro testimonio. Pero por otro lado, la instrucción, la enseñanza del apóstol Pablo aquí no tiene que ver, ya dijimos la semana antepasada creo, de crear una cultura de sospecha ahí, vigilantes, de juicio. Mencionamos al CDR cubano para avergonzar, para intimidar, ¿verdad? Sino para mantener, mi hermano, la integridad, la santidad de la iglesia. Así que la disciplina dentro de la iglesia es una manera de proteger la salud y la pureza de la iglesia misma, asegurándonos que quienes estamos representando a nuestro Señor Jesucristo, estamos viviendo una vida sincera, una vida honesta, una vida que es consecuente a lo que nosotros creemos. Amén. Cuando practicamos la disciplina en la iglesia, nos estamos recordando mutuamente ese compromiso que hemos asumido de seguir a nuestro Señor Jesucristo y de vivir esa vida transformada que Él promete. La gente quiere ver, la gente se ha cansado de escuchar, la gente no quiere oír palabras, la gente quiere ver vidas transformadas por el poder de nuestro Señor Jesús. La enseñanza del apóstol Pablo, mi hermano, cuando estuve leyendo el versículo de ni siquiera comer con tales personas. Si hay un hermano, una persona que dice ser hermano, que dice haber confiado en el Señor Jesús y está viviendo, mi hermano, de una manera abierta, pecado, el apóstol nos dice, con esa persona ni siquiera coman. ¿Sabes por qué lo dice? Porque Él quiere enfatizar. Él quiere enviar un mensaje fuerte, directo, de que la iglesia del Señor, toma el pecado en serio. Que este no es un club social. Que este no es un club de la comunidad, que esta es la casa del Señor. Que la iglesia, nosotros, como hemos venido hablando, y el apóstol nos ha venido enseñando en esta carta, somos el templo. No podemos profanar el templo de nuestro Dios. Amén. La comunión, mi hermano, en la iglesia primitiva, a menudo, esa relación que tenían los hermanos, a menudo implicaba compartir comidas. Se hablaba que cuando la iglesia se reunían para celebrar la cena del Señor, realmente era un poquito diferente a la manera como lo hacemos nosotros. Ellos realmente traían comida. Ellos tenían esta comida. Y esa comida reflejaba y revelaba esa comunión que ellos tenían. Cuando uno cena con alguien, tú no estás cenando con tu enemigo, ¿verdad? Tú no vas a invitar a tu casa a tu enemigo a cenar. Tú vas a invitar ¿a quién? A tu amigo, a aquellas personas con las cuales tú puedes contar, a aquellas personas con las que tienes esa comunión. Entonces eso reflejaba. Así que al negarse a comer con un hermano que vivía de esta manera, la iglesia, mi hermano, estaba enviando un mensaje de que no estaba aprobando la vida de ese hermano, de esa hermana. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. No hemos tenido todavía la oportunidad de aplicar esta enseñanza, pero
Esperamos que no, pero si viniera, mi hermano, si viniera. Cuando la iglesia, cuando los líderes de la iglesia, cuando el pastor de la iglesia, hermano, reflexionando en la palabra de Dios e investigando y hablando con la persona con la cual estamos tratando, cuando el pastor decide y los líderes decidimos disciplina con alguien, es el deseo de mi corazón que todos nosotros estemos de acuerdo. Es el deseo de mi corazón que todos estemos en unidad. Porque de otra manera no va a funcionar, mi hermano, la disciplina. Cuando hay un grupo de hermanos que en lugar de soportar lo que el pastor y los líderes están tomando, la disciplina basada en la palabra de Dios, estamos consintiendo a ese hermano o hermana que abiertamente está viviendo de una manera que no agrada a Dios. Eso va a traer más bien división dentro de la iglesia. Y eso no es cristiano. Y eso no es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Es por eso que el hermano está escribiendo aquí a estos hermanos en Corinto. Uno se preguntaría, ¿pero por qué Pablo está hablando de esto? Porque había problemas ahí. Ya lo hemos estado analizando de este hermano. Y él lo que está hablando es, ustedes únanse como iglesia en el Señor. Y por último, mi espíritu ya ha estado con ustedes. Saquen a esa persona de ese lugar. Amén. Ese es el deseo de mi corazón, mis hermanos. Pero ¿sabes qué? Como hemos venido estudiando, esta actitud no tiene que venir de un corazón legalista cuando nosotros estamos aplicando la disciplina, sino que viene y tiene que venir de un corazón de amor. Un deseo sincero de ver que esa persona, que ese hermano pueda arrepentirse, ¿verdad? La idea de separarse, de no tener comunión con esa persona, ya hemos estudiado, es para que ese hermano pueda experimentar todo el peso de lo que significa vivir en el pecado, ¿verdad? Para que él pueda reflexionar y volver al camino de nuestro Dios. Así que es fundamental entender que el propósito de apartarse del hermano no es para rechazarlo, no es para apartarlo y olvidarnos de él, sino más bien para darle esa oportunidad para que ese hermano pueda volver arrepentido a la comunión de la iglesia. Eso tiene que ser la motivación de nuestro corazón. Es prácticamente lo que como padres nosotros somos llamados a hacer. A veces nuestros niños, nuestros hijos necesitan disciplina de esta naturaleza. De otra manera ellos no van a entender el mensaje. De otra manera, ellos no van a poder entender la necesidad de dejar el pecado, de dejar la desobediencia. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, el apóstol Pablo nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, dice ¿qué? Espirituales, restaurarle, dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa es la motivación de la disciplina, ¿verdad? Y ese es el proceder de la disciplina, hacerlo en amor, con el objetivo de ayudar a ese hermano a la restauración. El objetivo, iglesia, siempre tiene que ser la restauración del hermano, de la hermana que está viviendo en pecado. La enseñanza del apóstol Pablo de buscar santidad en la iglesia, por otro lado, mi hermano,
Tampoco tiene que ver con la creación de un club exclusivo de personas perfectas. Esa no es la idea. Sino con la protección de la santidad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con la protección del testimonio de la iglesia local. La semana pasada dijimos que está sucediendo con nuestra sociedad. ¿Por qué es que la sociedad en la que estamos viviendo, el pecado está multiplicando? Y dijimos que posiblemente una razón sería que la iglesia no está haciendo su rol, su papel. Hay problemas dentro de la iglesia. No hay disciplina quizás. El mundo ya no nos cree. ¿Por qué? Porque los evangelios dicen una cosa, pero realmente están viviendo peor que nosotros. Y esa es la razón. ¿Por qué tenemos que estar, mis hermanos, preocupados acerca de la disciplina dentro de la iglesia? Cuando toleramos el pecado impenitente dentro de la iglesia, lo que estamos haciendo es enviar un mensaje confuso al mundo sobre lo que significa seguir a nuestro Señor Jesucristo. La gente no va a entender, la gente se va a confundir. Tú dices una cosa, pero lo que yo veo dentro de tu iglesia es algo que ni siquiera lo he visto afuera. Eso es lo que a veces escuchamos de las personas, ¿verdad? Así que es el deseo de mi corazón que la iglesia aquí, la IBE, podamos vivir, buscar la santidad de nuestro Dios, que podamos mutuamente edificarnos, que podamos respetar a nuestros líderes, que podamos aceptar esa disciplina, que podamos venir como unidad, como un cuerpo, apoyar, sabiendo que la motivación de la disciplina es el amor y que el propósito es que ese hermano y esa hermana pueda volver a nuestra comunión. Pero hay una tercera verdad, y esa tercera verdad es que el Señor nos ha enviado, hermanos, a juzgar dentro de la iglesia, bíblicamente, y dejar que Dios se encargue del inconverso. A veces la iglesia, en lugar de estar enfocada en sí mismo, estamos enfocados y juzgando y mirando al inconverso, ¿verdad? Mira lo que dice el apóstol Pablo en los versículos 12 al 13. Esto es muy interesante. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Y esta es otra razón, porque sabemos que este hombre que vivía en pecado con esta madrastra era un hijo de Dios, era un cristiano, porque Pablo lo está juzgando. Y si lo está juzgando era porque era una persona cristiana. De otra manera, él no lo haría. Y él dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? ¿No hemos sido llamados a juzgarnos aquí entre nosotros? Porque a los que están afuera, Dios dice, los juzgará. Así que quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Amén. El apóstol les dice a los corintios, en otras palabras, que no es su trabajo juzgar a los que están fuera de la iglesia. Él les dice abiertamente, esa es la responsabilidad de Dios. Mi hermano, escúcheme bien, nuestra tarea es hacernos responsables los unos a los otros aquí, los que estamos dentro de la iglesia, a los que hemos creído en Cristo Jesús, y no actuar como policías morales del mundo que nos rodea. No hemos sido llamados para eso. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 15 decía lo siguiente, quizás puedan abrir sus Biblias o sus teléfonos. Filipenses capítulo 2, versículo 15, él decía, para que nadie pueda criticarlos.
Él está hablando a una iglesia aquí en Felipe. Para que el mundo, dice, para que la gente inconversa, para los que no creen en Cristo, pueda criticarlos. Luego dice, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento para evitar la crítica del mundo? Vivan una vida transformada. Él no está diciendo, vayan y juzguen al mundo, vayan y díganle al mundo sus pecados. Eso déjenselo a Dios. Dios los va a juzgar. Preocúpense en ustedes. Dice, lleven una vida limpia e inocente como corresponde y brillan. Porque cuando la iglesia, hermanos, comienza a brillar, cuando la iglesia es verdaderamente la sal de la tierra, las personas van a ser atraídas. Las personas van a estar preguntándote, oye, ¿qué está pasando contigo? Yo te conocía, que te gustaban las fiestas, o te gustaba esto, te gustaba el Halloween, o te gustaba la idolatría, pero ahora te veo diferente. ¿Qué está sucediendo contigo? ¿Dónde vas? ¿Qué iglesia? ¿Dónde está esa iglesia? También quiero ir yo a ese lugar. ¿Se dan cuenta lo que decía el apóstol Pablo? Vivamos, brillemos como luz, dice, en medio de gente perversa y corrupta. No hemos sido llamados, mi hermano, a juzgar al mundo. Hemos sido llamados a mostrar con nuestras vidas transformadas el evangelio de amor, de esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, es fácil caer en la trampa de condenar al mundo por sus pecados. Pero el apóstol Pablo nos recuerda que nuestro enfoque debe estar en nuestros corazones, en nuestras vidas y en la necesidad espiritual del inconverso, de la persona que no cree en el Señor Jesús. Por eso les dije que esta canción que cantamos últimamente, de una manera maravillosa, encaja con de una manera providencial, encaja con nuestro mensaje. Si queremos brillar, si queremos dar testimonio con poder al mundo, tenemos que menguar para que Él crezca. Tenemos que desaparecer nosotros para que Él aparezca. Que la gente no nos vea, no vea a Liana, no vea a Dolly, no vea a Miguel, no vea a Betty, no vea a Celia, a Juan, a José, a Chuy. Que vea al Señor Jesús. Amén. El mundo no necesita nuestro juicio. El mundo necesita, mi hermano, escúcheme bien, nuestro testimonio. El mundo necesita ver nuestras vidas transformadas. Estamos llamados a mostrarle el amor de Cristo, la transformación que Él ha producido en nuestras vidas y esa esperanza que tenemos, esa paz, ese gozo, esa tranquilidad, sabiendo que somos naves con puerto seguro, que tenemos un cielo, una eternidad, a pesar de los problemas y las circunstancias que podamos vivir. Voy a hacer un pequeño paréntesis, no quiero alargarme mucho porque quiero terminar, pero es importante. Yo te voy a decir una cosa. El dinero, la educación, la fama, no te van a producir felicidad ni tranquilidad.
Te lo dice una persona que ha sido muy bendecida por el Señor. Pero puedo verlo, que hay otras cosas más importantes para el ser humano. Y es esa paz. Y es esa tranquilidad que solo el Señor puede ofrecer y nos da. En el mundo que vivimos, mi hermano, las cosas son muy difíciles. Yo no puedo entender, cuando hablo con mis hijos, les digo, hijos, acérquense a Dios. Vivir esta vida sin Dios es imposible. ¿Cuántas dificultades? A veces estamos bien y en un segundo vienen noticias, me hace recordar como Job. Le damos gracias a Dios que nosotros tenemos un lugar eterno. Y pase lo que pase aquí, en esta tierra, no va a tocar lo que el Señor nos ha ofrecido. Amén. Así que mi hermano, el mundo no necesita nuestro juicio, sino nuestro testimonio. Ahora, esto no significa, porque quizás algunos hermanos van a estar hablando, ¿qué pasa con el pastor? Pareciera que está a favor del pecado, que la gente más bien peque. Eso no significa, mi hermano, que vamos a avalar. El Señor Jesucristo, Él fue el amigo de los pecadores, pero Él no estuvo ahí en borracheras, ¿no? O cometiendo idolatría, ¿no? Amigo de pecadores, ¿sí? Pero Él estuvo ahí para presentar la verdad, ¿verdad? No vamos a avalar el pecado, eso sí, no lo vamos a ignorar, sino que vamos a reconocer, mi hermano, que la única manera, escúcheme bien, esto es muy importante, la única manera que esa persona, que el mundo pueda cambiar, verdaderamente cambiar, es a través de una relación con el Señor Jesucristo. No hay otra forma, mi hermano. No hay otra forma. Tenemos que dar testimonio de que el Señor Jesucristo vive. Tenemos que dar testimonio para que esa persona crea en el Señor Jesucristo, porque solo el Señor Jesucristo, mi hermano, va a transformar, va a liberar a las personas de las drogas, del sexo, va a liberarlos de la avaricia, de la codicia, de la mentira, del enojo, de las drogas, del robo. Solo el Señor Jesucristo. Cuando llegué aquí, me acordé de un corito muy hermoso. Era pequeño yo, quizás 6, 7, 8 años, lo aprendí. Quizás usted lo ha escuchado, pero que tiene una verdad muy profunda. Y este corito era así. Dice, si Cristo no cambia mi vida, si Cristo no cambia mi vida, si Cristo no cambia mi vida, jamás podré cambiar. Así es, si Cristo no cambia mi vida, si Cristo no cambia mi vida, si Cristo no cambia mi vida, jamás. Solo Cristo, mi hermano. Solo el Señor puede cambiar nuestra vida. Solo el Señor puede cambiar la vida de tu vecino. Solo el Señor puede cambiar la vida de esa persona que quizás tú la ves y está en la esclavitud de la idolatría. Necesitamos brillar. Necesitamos tener estas vidas transformadas por el poder de nuestro Señor Jesucristo. El pecado de estas personas, ya hemos mencionado el pecado, la idolatría, la mentira, póngale ahí el nombre que quiera,
dijimos que son solo una manifestación de la necesidad espiritual de este mundo. Y esa necesidad espiritual es tener esa relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no cambia tu vida, jamás podrás cambiar. Así que vamos a inclinar nuestros rostros, la iglesia, los rostros inclinados. Vamos a examinar nuestros corazones. Hay mucho que reflexionar. Pidamos perdón a Dios a veces porque hemos tenido una actitud que en lugar de estar atrayendo a las personas a nuestras vidas y dejar que ellas puedan ver la vida transformada, nuestras vidas transformadas y el poder de Dios obrando en nosotros, quizás sin darnos cuenta hemos estado ahuyentando. Y como dije yo, quizás es una de las razones por qué las personas no vienen y no quieren escuchar el Evangelio. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a que como iglesia nos enfoquemos en nosotros mismos, en nuestras vidas. Que podamos menguar para que Él crezca. Que no seamos nosotros. Que no sea nuestra agenda. Que no sean nuestros deseos. Que no sea a nuestra manera. Que sea su voluntad. Que sea su manera. Que sea su tiempo. Que la gente, que el mundo pueda ver hijos de Dios, que a pesar de las dificultades materiales, de salud, económicas, de trabajo, tenemos paz y gozo, tenemos esperanza, porque creemos en Jesús, porque ese vacío de nuestro corazón ya no más está vacío. Porque ese vacío ha sido llenado con la persona del Señor. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque un día tu Santo Espíritu, Señor, tocó nuestras mentes, tocó nuestros corazones. Y, Señor, nos diste la oportunidad de creer, de entender tu Evangelio. Y nos diste la oportunidad de abrazarlo, Señor. Y nos diste la oportunidad de invitar a nuestro Señor a nuestras vidas. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta salvación tan grande. Te damos gracias, Señor, por el gozo, la paz, la tranquilidad que solamente tú nos das. Te damos gracias, Padre mío, porque tenemos un lugar seguro, el cielo, contigo, tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que mientras esperamos tu venida, o quizás el día en que tú nos lleves, Señor, podamos estar reflejando el carácter de tu Hijo. Que podamos, Señor,
cada día crecer cada vez más y más. Que podamos ser, Señor, ser esas luminarias, esas luces. Que podamos, Señor, ser esos puentes, esos embajadores, esos misioneros, esos instrumentos tuyos, Señor, para que otras personas puedan también recibir tu gracia, tu evangelio. Señor, perdónanos, ayúdanos. Te pedimos que tú continúes, Señor, obrando en medio de tu iglesia, la IDE, la iglesia amiga, la iglesia, Señor, que está dispuesta a salir, a buscar, a salvar, Señor, a las personas que no te conocen. Te damos gracias. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, esas decisiones que se están tomando en secreto, Señor, esta tarde. Ayuda, Señora. Danos de tu espíritu. Danos un corazón sensible, Señor, para crecer cada día más. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.